Decía que comenzábamos este seminario que a mí me apetece muy especialmente, no es que los otros no, pero en estas jornadas en las que además vivimos una situación complicada en todos los ámbitos, compleja cuando menos, que afecta a todos, sin duda también afecta a las familias. En esa situación compleja, bueno, pues creemos que es absolutamente necesario conocer la realidad para poder actuar sobre ella. Si no se conoce, no se puede actuar o la actuación no será fructífera. Y esa situación lo que nos marca es un entorno en el que se dan una serie de paradigmas y contradicciones que afectan al ámbito familiar. Siempre digo que sigue siendo la institución más valorada y, sin embargo, también es cierto que sufre como tal institución distintos ataques. Pensando en quién podía hablarnos de temas diversos pero relacionados con esto y muy pegado a la realidad. Siempre decimos que tenemos invitados a amigos, ¿no?, que evidentemente tienen un peso específico en su materia. Pues hoy tenemos al profesor Paco Serrano Ceja. Lo primero que diría de él es que es un buen y un muy gran amigo. A partir de ahí todo lo demás, ¿no? Ha sido decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo. Yo siempre les sigo recordando a mis alumnos que cuando Paco era el decano y los recibía, siempre les decía: tenéis que pasar por la universidad y tenéis que dejar que la universidad pase por vosotros. Yo creo que eso es lo que hace Paco no sé si con todos, pero desde luego con muchísimos aspectos de la vida, ¿no? Conoce la realidad y actúa sobre ella, pero precisamente porque es muy consciente y ve cómo esa realidad al mismo tiempo va marcando bueno, pues los desarrollos de la vida del hombre en distintas facetas, en todas las épocas, en distintos ámbitos. No voy a hablar de la obra de Paco, que es mucha y muy variada. No voy a hablar de sus artículos en prensa y su labor como periodista. No voy a hablar de todo el currículum que tiene acumulado, porque eso son datos sin duda relevantes, pero que me distraen de lo que para mí siempre ha sido un referente en Paco, que es esa capacidad de análisis, de diagnóstico, pero también de intervención, ¿no? Estoy convencida de que el diagnóstico, simplemente por saber cuál es esa realidad, tampoco es nada fructífero, podrá ser muy certero, pero no tiene más resultado. Y sin embargo, junto a eso, esa capacidad de intervención es lo que verdaderamente actúa. Y hay otra característica de Paco que a mí me divierte mucho, que es la provocación inteligente. Yo creo que siempre es así. ¿Por qué digo la provocación inteligente? Porque busca el recoveco y hay que darse cuenta y hay que interpretar esa realidad, esa interpelación que Paco nos hace en muchísimas ocasiones, y que lo que hace verdaderamente, en lugar de difuminar, es sin duda aportar luz, ¿no? Y cuando uno se da cuenta dice: claro, es así. Y eso es lo que estamos deseando que hoy haga en este inicio del seminario. Su título, no sé si es igualmente provocativo o no, es Ni Modern ni Family, la deconstrucción televisiva del modelo familiar, porque eso es hoy parte de la realidad de nuestro entorno. Y como yo ya he hablado demasiado, y lo que queremos es escuchar a nuestro invitado y amigo, pues me vuelvo a poner mi mascarilla. Y Paco, por favor, cuando quieras, comienza. Muchísimas gracias. Esto es que yo cierro. Tienes que quitarle el sonido a tu ordenador.
Muchas gracias, Carmen, por esta afectiva presentación y efectiva también, ¿no? Sobre todo agradecerte la invitación a participar en este seminario con este tema que ciertamente es muy atractivo, ¿no? Estaba pensando cuando estabas hablando que culturalmente y políticamente, y como vamos a hablar de políticas culturales en el contexto de la guerra cultural, creo que es muy oportuno esta introducción, esta entrada, ¿no? Hay dos perfiles que yo creo que nosotros en la universidad tendríamos que cuidar mucho y tendríamos que preparar a nuestros alumnos, ¿no? Es el perfil de lo que se denomina el spin-off y el perfil del que se denomina el showrunner, ¿no? Los dos son constructores de narrativas. El spin-off es el constructor de narrativa que está cerca de los políticos que gobiernan. Y a mí me parece interesantísimo esta nueva tarea, ¿no? O sea, un modelo clásico de spin-off en este momento en España es Iván Redondo. A mí me gustaría que muchos de nuestros alumnos de la universidad en un futuro fueran Ivanes redondos, pero claro, con un contenido adecuado a las políticas que necesita en este momento el país. Y el otro perfil es el de showrunners, es decir, los que escriben los guiones de las series de ficción. Y ahí es donde vamos a entrar. Por cierto, el otro día La Vanguardia, el periódico La Vanguardia, que yo sigo diciendo que es un periódico que hay que leer, publicaba un reportaje amplio en su suplemento de culturas titulado Televisión, la diversidad viene de serie. Está firmado por Isabel Gómez Melenchón. Arrancaba, lo digo porque es muy significativo este reportaje, que era el reportaje del ensayo principal del suplemento de hace dos sábados, porque el suplemento cultural de La Vanguardia de Culturas, muy interesante también, por cierto, se publica los sábados. Arrancaba de la siguiente forma, referida a la serie Away de Netflix. La nave espacial despega rumbo a Marte. Vamos a ver al final quiénes son los marcianos en este momento de la historia, porque probablemente para muchos nosotros somos marcianos, pero me da la impresión que quienes están en Marte son ellos, ¿no? Hasta aquí el paréntesis. La nave espacial despegaba rumbo a Marte. Al frente, una mujer norteamericana como segundo, un cosmonauta ruso ya entrados en años. El resto de la tripulación la componen una científica china de orientación sexual lesbiana, un ingeniero indio y un biólogo africano de religión judía. La nave Benetton surca el espacio mientras caemos en la cuenta de que en otra serie sci-fi, o sea, de ciencia ficción de la misma plataforma, la capitana es también una mujer, su segundo una inteligencia artificial encarnada en un cuerpo masculino de raza negra, el doctor de la nave es transexual y el resto de la tripulación, cada uno a su aire. Este era el inicio del reportaje, que por cierto me recordaba a otra de mis series favoritas, y ahí, hoy voy a descubrir cuáles son las series, que es Altered Carbon, ¿no? Altered Carbon es una serie que recoge la épica clásica del héroe que busca la verdad, la justicia, en un mundo en el que lo que vale es la pila. O sea, un mundo en el que la clave antropológica es la pila, porque el cuerpo es la funda. Entonces, a lo largo de la serie, los personajes, cuando mueren, muere su funda en la medida en que no muere la pila. Y lo que se van haciendo es intercambiar la pila en distintas fundas, ¿no? Con lo cual es la deconstrucción antropológica por excelencia, y además, bueno, la serie plantea, por ejemplo, me acordaba que en uno de los primeros capítulos citaba literalmente algunos párrafos y textos de Nietzsche, ¿no? Este es el horizonte antropológico que nos están proponiendo. Por cierto, tengo que decir que da la impresión cultural de que en este momento de la historia el cine va más rezagado que las series respecto a propuestas culturales, respecto a tendencias culturales. Y esto es un fenómeno que tiene, lógicamente, sus causas. Bueno, centrémonos en la tesis del artículo. Las tesis del artículo son las siguientes, porque será parte de la hipótesis que yo voy a plantear en esta intervención. La televisión ha dado prioridad a parecerse un poco más a lo que llaman la realidad social, al país que la ve, y por muchas razones. Por razones de dinero, infinitos canales, por la competencia, y añadía la redactora del reportaje, y porque es lo correcto.
escribía también el jefe de información televisiva del New York Times en un artículo titulado Why Diverse TV Matters, It's Better TV. ¿Por qué la televisión diversa importa? Es mejor la televisión. Efectivamente, el desarrollo del streaming y las plataformas coincidió con una nueva manera de ver el mundo, en especial de los jóvenes. Había la posibilidad, dice el reportaje, de hacer ver otras cosas porque existían los medios para hacerlo y más canales implicaban que ya no había que buscar una audiencia millonaria y programar en función de la misma. Las audiencias se diversificaron y con ellas los anunciantes. En el fondo, Marx está detrás de todo esto. Y esto lo dice la autora del reportaje. Abro un paréntesis. No se trata solo de visibilizar la diversidad y la pluralidad, sino hacer de la diversidad y la pluralidad respecto a la cuestión antropológica y, por tanto, respecto a las relaciones, el criterio normativo. Por lo tanto, toda aquella alternativa o proposición que se oponga a la diversidad está fuera de la historia. O sea, pertenece al pasado. La pluralidad importa y mucho y, sobre todo, lo que importa son las narrativas subyacentes a esa diversidad, a esa pluralidad, ¿no? En la televisión española y en las plataformas españolas, por cierto, hemos tenido formatos y relatos y narrativas muy arriesgadas, ¿no? Os acordaréis todos de la serie Veneno, ¿no? Por cierto, que citó Pablo Iglesias en uno de sus mítines recientemente, ¿no? Una serie con sus contradicciones, porque si por una parte resulta muy interesante ver cómo se presenta la transexualidad desde una mirada histórica, y ese es uno de los leitmotiv de la serie, también el papel que pueden ocupar los propios medios de comunicación, esto aparece en las series, en la normalización de ciertas realidades. Por tanto, también, por cierto, realidades complejas y plurales que no están en los mismos planos. Hay un dato de la actualidad que no quiero que se me olvide decir y ya voy a soltarlo. Netflix y FAD, o sea, la Fundación para Ayuda a la Drogadicción, que si no mal recuerdo presidía la Reina o preside la Reina, han lanzado en España en este momento un proyecto didáctico titulado Diversidad en Serie, con el fin, y cito literalmente, de promover en las aulas la aceptación de la diversidad y fomentar la vocación audiovisual entre los jóvenes españoles a la diversidad. Yo creo, Carmen, que el Instituto de la Familia CEU tendría que estar ahí. O sea, si hay que estar en algún sitio, tendría que estar ahí. Porque ese proyecto entre Netflix y la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, por cierto, que tiene bastantes recursos, como hemos visto sistemáticamente en las campañas publicitarias, me parece muy interesante. Bueno, voy al final del artículo del reportaje de La Vanguardia al que me he referido, ¿no? La televisión hoy no es un acto de caridad ni de reparación de una injusticia. La serie Veneno, en el fondo, la utilización política de la serie Veneno y la utilización cultural, en el fondo lo que plantea es una especie de acto de justicia, no sé si distributiva, corporativa o histórica, dentro de esa memoria también histórica, respecto al sufrimiento de personas. No. En la televisión diversa, lo que plantea, insisto, no es que sea un acto, no es que proponga un acto social de justicia, lo que plantea es que es divertida. O sea, aquí las ideas se cuelan por lo divertido. Es decir, es el famoso libro de Nate Postman que marcó una etapa en la teoría de la comunicación y que leímos todos hace mucho tiempo, ¿no? Divertirse hasta morir. Y, ojo, la televisión plantea estos temas y es prescriptiva en estos temas y luego veremos cómo es la prescripción respecto a la diversidad y lo que eso tiene de consecuencias respecto a una comprensión de la familia que nosotros tenemos clara, porque se considera que la televisión divertida es la mejor televisión. Y la televisión que no es divertida no es una buena televisión. Esto se lo tienen que plantear y se lo tienen que pensar muy en serio los de Canal 13, por ejemplo. ¿Hasta qué punto este axioma asumido, esta conclusión de una lógica implícita en la televisión actual, en la programación de la televisión actual, en los showrunners, están planteando estas ideas, ¿no?
Bueno, hablamos, si queréis un momento, de Modern Family, una sitcom, una comedia de situación con 5 Emmys, basada en la relación entre uniformidad y diversidad antropológica, institucionalización y desinstitucionalización, cuya clave es la diversidad. Para quienes no han seguido esta serie, en algún momento me referiré a ella, ¿no? Modern Family se centra en el extenso clan familiar formado por el patriarca Jay Pritzker y sus 2 hijos, Clary y Mitchell. Los 3 con sus respectivas parejas y los hijos que se han ido teniendo en sus relaciones presentes y anteriores. Cada una de las 3 parejas, la de Jay, Clary y Mitchell, tiene características diferenciadas, desde lo que se denomina la familia tradicional. A mí me parece que tener que añadir adjetivos a sustantivos implica que no estamos de acuerdo con lo que significa el sustantivo. Esto es una descripción de la obviedad. Tiene características muy diferenciadas, de la familia que llaman tradicional con 3 hijos hasta una pareja gay, por cierto que en la práctica representa el rol más conservador asumido y referido a lo que se entendería por pareja tradicional, es decir, hay una combinación de roles, y pasando por las segundas nupcias del patriarca con una mujer mucho más joven, por cierto hispanoamericana, de gran belleza y con otros ascendientes culturales que aportan un hijo pequeño de su relación anterior, ¿no? Hay, Carmen, y esto son interpolaciones directas al instituto, una página web en Italia muy interesante que yo no conozco en España, que es orientaserie.it, que es una página donde tú pones el nombre de la serie, porque esa está la avalancha de las series de ficción en este momento, que uno está desorientado, ¿no? Mi experiencia es que en esto, así si cuento, y es un ejercicio que hice anoche, ahora simultáneamente estoy viendo 12 series. 12. Y eso que controlo mucho el tiempo de las series, porque los libros son todavía mucho más importantes que las series. Entonces, desde In Therapy, en terapia, que es una serie, hasta Los favoritos de Midas, que he terminado y que es clave, por ejemplo, para entender algo de las ideas también políticas sociales que se están pululando en España respecto a la plutocracia, la alteración del sistema, contra el Estado y el papel de los medios de comunicación, que me parece fundamental. Y esta es la experiencia de todos los profesores, que creo que tenemos todos los profesores que estamos aquí presentes, ¿no? Cuando en una clase quieres que la gente se relaje y vuelva a conectar contigo, lo que hace es sacar una serie de ficción. Y entonces la gente conecta, ¿no? Y esto es un efecto, lo digo porque me parece interesante el tema de los favoritos de Midas. Todas las series son propuestas culturales. Decían que las series de ficción en el fondo estaban sustituyendo en este momento culturalmente a las grandes novelas clásicas que hacían que todo el mundo hablara de ellas y las comentara, ¿no? Bueno, dejo lo del proyecto de orientaserie.it. Luego te vamos a pedir recomendaciones de series. Bueno, no sé yo si puedo recomendar muchas buenas. Por lo menos las que sean interesantes de ver. Eso. Vamos a ello. El sociólogo Pierpaolo Donati, en su libro clásico La familia, el genoma que hace vivir la sociedad, explica que en el contexto social en el que vivimos es cada vez más difícil distinguir las características intrínsecas y esenciales de la familia. Según la mentalidad posmoderna, no existirían, de hecho, los criterios objetivos que se pueden deducir de la estructura antropológica del ser humano para poder establecer qué es familia y qué no lo es. Este es el marco de la imagen de la familia en gran medida en las series de televisión. Hay algún ejemplo que rompe con esta norma, ¿no? Como por ejemplo This Is Us, pero eso, si acaso luego saldremos de aquí e iremos a ello, ¿no? La responsabilidad de determinar qué relaciones puede dar vida a un núcleo nuevo familiar se deja, por tanto, a la subjetividad de cada uno. Las series de ficciones están basadas en la subjetividad, no en la objetividad. Para que determinadas relaciones interpersonales puedan merecer el apelativo de familia, será, por tanto, suficiente la voluntad individual de algunas personas de vivir como una familia, junto a otros, basados en el sentimiento. O sea, otro de los fenómenos sociales que ya planteaba McIntyre, que es el emotivismo, junto a otros, vivir junto a otros, esa subjetividad que vive junto a otros, cuyos vínculos son afectivos entre sí, de 2 o más sujetos, ¿no? Así pues, si cualquier unión puede generar potencialmente una familia,
la llamada familia tradicional, término que a mí me horroriza, formada por un hombre y una mujer casados y con hijos, no sería más que uno de los modelos posibles. Uno de los modelos posibles que en las series de ficción mayoritariamente cotizan a la baja. Y en efecto, hoy se consideran equivalentes, equiparables a núcleos monoparentales, las uniones homosexuales, convivencias de hecho, relaciones extraconyugales, etc., ¿no? Por lo tanto, hay un intento de las series de derribar las diferencias que existen entre las uniones de todo tipo y de no profundizar en las causas de esas diferencias. Detrás de la narración de las diversas vicisitudes de la vida cotidiana se puede ver, como por ejemplo en Modern Family, claro, el objetivo de los autores de mostrar una familia moderna, el título de la sitcom, que no debe seguir esquemas prefijados. Ya no existe la única forma de familia. Esta se podrá manifestar de modos muy diversos, tantos como de voluntades de los sujetos que deciden comprometerse afectivamente. Por cierto, el modelo de Modern Family, que es una serie que, si no mal recuerdo, son 12, 13 años ya, bueno, ya ha terminado, pero lleva mucho tiempo y que también tuvo sus dudas sobre si continuaba o no continuaba, de qué forma continuaba, no es un modelo único. Por ejemplo, en Italia, ¿no? En Italia ha habido una serie que no ha tenido tanto éxito, se trata de Amor y Pensacité, Cariño, piensa tú, de la cadena Mediaset, basado en el formato de otra serie australiana titulada House Husbands. No pensemos que los formatos y los modelos de las series son tan originales. Es decir, hay mucha copia que se va replicando y reproduciendo en los diversos lugares de las denominadas diversas culturas televisivas, ¿no? En la serie italiana, los protagonistas son 4 hombres que deben enfrentarse a los problemas de la vida cotidiana, ¿no? Luigi se autodefine como el clásico macho italiano que en casa no mueve un dedo, evita asumir ninguna responsabilidad en la gestión de los hijos, convive con Gemma, con la que tiene una niña, pero también tiene otras 2 niñas, fruto de uniones anteriores. Marcos está casado regularmente con Paola y tiene 2 niños, al contrario que Luigi se ocupa de la casa y de la familia para que Paola pueda sacar adelante su carrera profesional. Jacobo, futbolista conocido, divorciado, 3 hijos, pasado de crápula, su mujer se va con otro. Jacobo primero intenta recuperar a su mujer, pero se acaba enamorando de otra, esto le da más satisfacciones y intenta no perder el afecto de sus hijos. Y por último, Francesco, acompañado con un hombre, Tommaso. A ambos se les ha confiado la sobrina de Tommaso, hija de la hermana difunta, teniendo que enfrentarse a una suegra petulante y entrometida. Los dos parecen una pareja casada como otras e incluso marcan los roles más agudizados de lo que entenderemos por parejas tradicionales, por lo tanto estamos ya en la confusión, ¿no? Hay 2 aspectos, ya dejando al margen los ejemplos concretos a los que me quiero referir, que creo que son, digamos, las ideas principales de esta conversación con vosotros o con ustedes, ¿no? Primero, la cuestión de la autoridad social, ¿no? La autoridad social hoy se ha conferido a las series mediante el mecanismo de la transferencia de personalidad que los jóvenes desarrollan cuando las consumen. Vamos a hablar sobre la autoridad social de las teleseries. Ante la desorientación de los mayores, de los padres, por ejemplo, o su indiferencia ante los valores o su actitud permisiva, llamémoslo como queramos, ¿no? Los jóvenes hoy están concediendo más autoridad epistemológica y autoridad deontológica. O sea, la autoridad epistemológica es la autoridad referida a cómo debe ser la familia y a cómo es la familia, y la deontológica a cómo debe ser la familia, que su experiencia, probablemente. En la actual crisis de valores que afecta a la educación, escuelas que se limitan a instruir en vez de educar, familias que renuncian a una misión educativa, la ficción audiovisual, fundamentalmente las series de televisión, es la que dice cómo es la familia y cómo tiene que ser la familia, cómo deben ser las relaciones entre padres e hijos, qué grado de compromiso tienen unos y otros en el proyecto familiar. Más aún, dicen no solo cómo es, sino lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué deben hacer para alcanzar una vida plena, una vida feliz? Y cómo deben entender las realidades básicas de lo humano. Por ejemplo, el noviazgo. Una de las series que estoy viendo
Y es una serie antigua que llevaba mucho tiempo con ganas de ver, pero no había tenido tiempo, es Merlí. Y la estoy viendo, por cierto, no sé, es una curiosidad, ¿eh? Yo veo las series habitualmente en inglés con subtítulos en español y en esto lo estoy viendo en catalán, con subtítulos en español. Una curiosidad, ¿no? Entonces, me parece que esta serie había que analizarla, entre otras razones porque es un profesor de filosofía. Tiene mucho de lo que estamos hablando y esta serie ha influido más. La primera tesis que yo conozco que analiza las series de ficción en el ámbito de la familia es de una compañera mía que se apellida Montero en la Universidad Pontificia de Salamanca, que estudió al salir de clase. O sea, fijaros cuánto tiempo llevamos ya con las series de ficción que plantean este tipo, con las sitcom, con las comedias de situación que plantean este tipo de cuestiones, ¿no? Bien, como hemos visto, hay series en las que la familia es un concepto aguado, pues está en continua descomposición y reconstrucción, y además está marcada por engaños y tradiciones. O sea, hay series en las que la imagen de la familia es una permanente superar obstáculos y superar tradiciones y trampas, ¿no? Otras en las que se nos presenta en paralelo los diferentes tipos de unión como si fueran todas igual y un concepto de familia extenso. Por lo tanto, la familia natural, y tengo que utilizar un adjetivo, y me cuesta mucho utilizar un adjetivo para denominar a la familia, que para muchos ni siquiera existe, esa unión estable entre un hombre y una mujer que se juran fidelidad y que se esfuerzan por educar juntos a la prole, incluso en el caso de que no sea totalmente barrida del mapa, con mucha frecuencia en las series de ficción es relegada o a un rincón o al pasado, ¿no? No olvidemos que el cine y la ficción televisiva tienen una enorme capacidad seductora. Y esta es la clave. O sea, el mecanismo no es otro que el de la seducción, que es del entretenimiento, ¿no? Las series de ficción nos transportan a otro mundo, nos invitan a soñar, nos hacen ver la realidad de otros modos, hasta nos hacen vivir otras vidas sin salir de nuestra habitación. Esta capacidad de fascinarnos, de evadirnos de nuestro mundo, de transportarnos a otros mundos, es un recurrente en la historia del cine, ¿no? Woody Allen, ¿no? En la película La Rosa Púrpura del Cairo, ¿no? Lo que hacía Cecilia Mia Farrow, ¿no? Este proceso de identificación suscitado por la trama, que lleva todo proceso de fascinación, acaba minimizando las diferencias en la escala de valores. Es decir, no solo el modelo de familia natural está en una parte arrinconado, no solo pertenece al pasado, sino que las diferencias son minimizadas. O sea, ya no hay diferencia entre una familia, vamos a llamarla natural, con otro modelo de familia, ¿no? Si el protagonista, por ejemplo, es infiel a su mujer, pero la historia justifica esa infidelidad por un sentimiento verdadero, o si miente para conseguir escapar y así llevar a cabo un proyecto en favor de los demás. Es decir, estos detalles que minimizan la diferencia después engrandecen lo que queremos transmitir. Esto activa también el mecanismo de proyección. Hay una transferencia de personalidad, popularmente conocida como identificación. Resulta especialmente fuerte cuando hay previa sintonía con el protagonista. Una de las cuestiones que tendríamos que analizar es cómo determinados protagonistas, determinados actores son protagonistas en determinados roles de determinadas series haciendo funciones complementarias, no en la serie en concreto, sino respecto a las series anteriores. Esta es una cuestión que me parece interesante, ¿no? Bueno, una cosa está clara. La autoridad social de las teleseries y este otro fenómeno de la transferencia de personalidad con personajes carismáticos se ven fuertemente atenuadas y matizadas cuando los padres han sabido ganarse el cariño y la autoridad de sus hijos, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos un problema, ¿no? En la educación respecto a la familia y respecto a las series. El problema es que las series ya no están en las televisiones, esto es una experiencia común de todos, sino que las series están en los bolsillos. Es decir, las series están en el smartphone, no están en las televisiones. Por lo tanto, ya no hay lugares para ver la televisión. Hemos integrado en nuestra vida la televisión con nosotros, las series con nosotros, las plataformas en streaming
con nosotros. Y ahora los chavales ven las series en todos los lugares, pero además también en todos los tiempos. Porque ¿quién me dice a mí que mi hijo durante el recreo no está viendo una serie de ficción con el resto de los compañeros en la biblioteca cuando dice que está estudiando? Por ejemplo, ¿no? Ojo, Netflix, y voy a referirme a Netflix, y yo creo que voy ya terminando, no se propone como un modelo educativo, sino como una plataforma que transmite mensajes a menudo evidentemente distorsionados por la realidad, creando una cultura de masas. El problema de fondo de Netflix, que lo vemos como un producto de consumo, una plataforma de streaming, por cierto, en un futuro, o sea, la forma de ver televisión que tenemos ahora va a dejar de existir. Y como ocurre en los medios de comunicación muchas veces, sabemos qué es lo que muere, pero no sabemos qué es lo que va a venir, porque los medios son autorreferenciales, constantemente se están reinventando para dar una respuesta. Por lo tanto, tenemos intuición de cómo va a ser el futuro del consumo de la televisión, pero evidentemente no se ha formalizado ni se ha cristalizado el modelo, ¿no? Ted Sarandos, que fue responsable de contenidos de Netflix, decía lo siguiente no hace mucho. Observamos cómo y cuánto mira el público en un determinado producto. Es decir, la clave de Netflix no está solo en esta propuesta cultural. La clave de Netflix está en el algoritmo. Han juntado el algoritmo con la propuesta cultural. ¿Qué quiere decir esto? Ya sea que los críticos lo entiendan o no, decía Ted Sarandos, estamos hablando de un grupo de medios sociales influyente que habla a un pequeño nicho, a una audiencia seleccionada, que tiene poco que ver con la audiencia generalista de todo el mundo, porque además la mezcla de propuesta cultural con algoritmo está hecha en un mensaje que todos implícitamente referimos cuando consumimos una de estas plataformas. Me da lo mismo que sea Netflix, HBO, Movistar Plus, me da lo mismo. Que es que todo esto lo hemos preparado para ti. Porque la impresión que tenemos es que nos ofrecen lo que nosotros necesitamos y queremos ver. Es más, está tan personalizado que si os fijáis, no sé si habéis hecho comparativas en las plataformas en casa respecto a cuáles son las imágenes de los fotogramas con las que anuncian las series en función de los perfiles de cada uno de los miembros de casa que consumen las series. Y son distintos. O sea, las fotos que a mí me presentan para ver una serie no son las mismas que presentan a mis hijos. Todo esto es producto del algoritmo. Por lo tanto, dime lo que quieres y te daré la serie para ti. ¿Esto qué es? Ahogamiento cultural, invasión cultural, incapacidad para discernir, aprecio de la persona, del individualismo, del subjetivismo. Ese es el gran riesgo. Estamos creando una generación entera que no sabe muy bien cómo crear un ideal de vida porque espera a que alguien ese ideal se lo ponga bajo sus ojos. Este es uno de los problemas fundamentales. Es, por tanto, apropiado saber ver la serie de televisión con ojos críticos sin caer en esa sed de curiosidad, sin caer prisioneros del próximo día. Yo creo que el problema para esta propuesta que debemos hacer de nuestra comprensión de la familia en el contexto de la guerra cultural ya empieza a ser un problema de libertad a la hora de capacidad de proponer nuestra comprensión de la familia, ¿no? Y además generando expectativas sistemáticamente, porque si hay algo que crea adicción son las series. Impulsividad. O sea, tengo que terminar de ver las series. Yo tengo, en mi experiencia práctica, yo tengo una norma. Yo nunca hago maratón de series. Incluso, por mucho que quiera ver, estaba intrigadísimo en cómo terminaba Los favoritos de Midas. Entonces, entre otras cosas, porque como tengo controlado también el tiempo de ver y los veo, bueno, espero a la semana que viene. Esto ocurre, forma parte de la ascesis personal, ¿no? Si cuando uno tiene muchas ganas de comprar un libro, yo siempre espero al menos 15 días a ver si se me pasan las ganas. Si se me han pasado las ganas de comprar un libro, a no ser que sea un libro que tengo que comprar, evidentemente, por cuestiones de clase o del trabajo, espero. Y si se me han pasado las ganas, ya me olvidaré del libro. Y si no, iré a comprar el libro, ¿no? ¿Cómo plantear no solo una propuesta cultural al contenido de las series de ficción respecto a la familia, sino nuestra relación con las series, ¿no? Sin adicciones, ¿no? Solo así podremos seguir
siendo verdaderamente libres, ¿no? Y yo sí que creo que, como en Italia, y esta es la otra propuesta que hago al instituto, habría que crear una especie de festival de familia y series de ficción. Un festival. Un Fugifamily Festival, que dicen los italianos, ¿no? Una experiencia que tuvieron los italianos, ¿no? Fugifamilyfestival.org, donde tengamos experiencia de crítica de series de ficción desde el punto de vista de la recepción de las familias. O sea, no tenemos experiencia. O sea, sí que hablamos mucho entre amigos de las series de ficción, en la familia, o sea, es un tema recurrente, ¿no? Hablar de las series de ficción, pero sistematizar esa experiencia respecto a series. Diálogo con los showrunners, con los promotores, con los productores. A mí sería otra propuesta. Y si os parece, ya termino, porque 40 minutos hablar a un ordenador tiene un efecto nefasto. Muchas gracias. Devastador. Nefasto. Gracias. Pues yo creo que, como siempre, absolutamente sugerente. Sí es cierto que estamos en micrófonos. Perdón, ni siquiera me encuentro. Si hablamos desde aquí a Ya. 50 minutos, nos escuchan regular. ¿Y ahora? Vale, fenomenal. Pues decía que todo ese panorama que presenta Paco es absolutamente real. Yo creo que lo vemos con nuestros alumnos, pero los que tenemos hijos lo vemos también con nuestros hijos, ¿no? Una realidad que no es tal, pero que se presenta como tal y que además hace que vayan asumiendo que eso es lo que es. Ni siquiera no es lo que deba ser, sino que eso es lo que es y no lo que realmente es, lo cual es complicadísimo, ¿no? Sin embargo, aparte de todas estas sugerencias que he ido apuntando, como has visto, hay una cosa, dos, y enseguida damos la palabra, y además sonríe Lisa, que la estoy viendo. Tengo que decir que efectivamente tenemos una audiencia internacional, porque nuestros amigos y compañeros de Puerto Rico también lo son. Decía que dos cosas me planteaban. Una, esa alteración de los modelos y cómo va calando, y cuando tú decías diversidad, que es un término que hoy se utiliza para todo, aunque en este contexto es una diversidad muy concreta, y eso genera, especialmente en las nuevas generaciones, la incomprensión de por qué no todo es así, ¿no? Y sin embargo, yo siempre insisto en que modelos no son realidades existentes. Realidades existentes hay pues casi tantas como familias. Hombre, eso me parece un poco excesivo, pero el modelo es algo a imitar. No por adjetivar, pero sí es cierto que tú quieres imitar, teóricamente quieres imitar lo mejor. La cuestión es que te presenten todo como lo mejor y todo es indiferente, cosa muy propia, por otra parte, de una sociedad en la que predomina, por una parte, el relativismo, pero el emotivismo y ese subjetivismo que nos has mencionado como guía, ¿no? Como esto es lo que debe ser. Esta era una. Y luego me sigue chocando esa identificación, que es absolutamente palpable, pero que al mismo tiempo distorsiona de una gran, con muchísimas facetas, distorsiona la realidad que se vive. Hasta ahora tú te identificabas con un personaje que era absolutamente ficticio, que sabías que no, pero esa identificación era porque el que era el mejor te caía, el que... Hoy no. Esa identificación pasa a formar parte del deseo de lo que se quiere ser realmente. Y también tiene efectos, iba a decir devastadores, no sé si devastadores o no, pero desde luego muy tremendos, ¿no?
Sí, me conecto el micrófono. Yo creo que ahora está conectado el micrófono, ¿no? Perfecto. Vamos a ver. Yo creo que la clave es, tenemos que ser capaces de ser creativos para generar curiosidad. O sea, no somos capaces de generar curiosidad, no somos capaces de crear curiosidad. Por lo tanto, de atraer. Es más, de proponer una imagen en la que somos divertidos. La familia es muy divertida. O sea, decidme qué familia no es divertida. O sea, porque la familia, cada momento de su historia es una novedad, representa una novedad. O sea, no nos aburrimos porque nadie sabe en su familia, su experiencia es de que está constantemente repitiendo lo mismo siempre. Cada cena en nuestra casa es absolutamente divertida y además es complementaria. Y esa complementariedad, yo no he hablado de la complementariedad de los roles y en concreto, a mí me parece que el rol fundamental, así como hay una mutación del rol femenino y del rol de madre, hay una mutación del rol de padre por la crisis de la paternidad, del ejercicio de la paternidad. Hoy probablemente se sabe más cómo ser madre que cómo ser padre. Y esta es una cuestión que está afectando decisivamente. Por lo tanto, respecto a esa capacidad que tienen las series de ficción de convertirse en la autoridad social epistemológica y deontológica, yo creo que nuestra alternativa es proponer modelos de series que sean divertidas, o sea, que atraigan, que no sean aburridas. O sea, generar series nuevas. Generar series nuevas, o sea, entrar en una dinámica nueva. Y estoy seguro que por eso decía al principio de la serie que quizá nosotros a lo que tendremos que dedicarnos en el ámbito de las ciencias sociales y humanas en la universidad es a crear showrunners y spin doctors, Sí. que son los dos perfiles que están marcando culturalmente a la sociedad y que además tienen una conexión perfecta entre ellos. Eso por una parte, ¿no? Y después romper esquemas, que está relacionado con lo anterior. O sea, yo no he visto una serie, hablamos antes de This Is Us, Sí. quizá el valor de This Is Us es que rompe esquemas. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos es que nos están generando marcos mentales, nos están generando frames, que es lo que tú hablabas de la normalidad. ¿Por qué no? Si esto... La normalidad hoy está en los marcos mentales y los marcos mentales tienen que ver con nuestros esquemas preconcebidos. Entonces, ¿cuál es la forma de alterar esos marcos mentales y generar esos marcos mentales preconcebidos? La sorpresa. Generar sorpresa. No estoy descubriendo el Mediterráneo porque me estoy acordando que Aristóteles decía que el principio de la filosofía es la admiración. Y después desarrollaba esto diciendo que hay admiración cuando hay curiosidad. Pero nuestra clave sería proponer series con marcos conducentes a crear marcos mentales que sorprendan. No lo sabemos todo. Y ese es el problema de la modernidad, que nos ha hecho entender que respecto a la familia, esa familia que tenemos que calificar como formada por un hombre y una mujer para siempre y tal, lo sabíamos todo. Y yo sigo diciendo que no sé nada, vamos. No sé ni qué va a pasar esta noche cuando cenamos en casa. Yo llego y digo, a ver qué sorpresa me encuentro hoy. Esa es la experiencia real. Eso hay que... No está nada mal. Evidentemente. Esa es la experiencia real. Esa es la normalidad. A ver qué sorpresa me encuentro hoy, ¿no? A ver qué le ha pasado a alguno de estos, ¿no? O qué nos ha pasado a los demás. Bueno, no sé si te he contestado a tu pregunta, Sí. pero... ¿Puedo intervenir con una pregunta? Claro que... Vale, pues nada, ya me he ido. Manolo González de Bilbao. Gracias, Paco. ¿Nos puedes dar tus claves a la hora de enfrentarte a una serie y cómo detectas sus pretensiones? Bueno, gracias, Manolo, por la pregunta y por la consideración. Mira, o sea, yo veo las series y lo que hago es procuro en Internet leer todo lo posible sobre la serie antes de meterme en la serie.
para descubrir. Bueno, pero estas son cuestiones técnicas. O sea, quién la ha producido, quién es el director. ¿Por qué? Porque conociendo, por ejemplo, al director o al guionista o al productor, ya comienzas a ver cuáles son las obsesiones de ese productor, ese guionista o ese director. Que las hay. Que las hay, evidentemente, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo muy sencillo de la serie Newsroom, ¿no? La serie Newsroom tiene un director famoso que tiene una obsesión con el Quijote. Y entonces el perfil del Quijote aparece en todos los productos que él hace, ¿no? Entonces, yo leo todo lo que puedo respecto a esa serie, ¿no? Antes de verla. Incluso cuando la estoy viendo, ¿no? También respecto a actores y tal. Yo tengo muy mala memoria. Si estuviera aquí mi amigo Quique San Miguel, que tiene una memoria, citaría nombres de actores y tal. Yo no puedo hacer eso, ¿no? Segundo, yo veo varias veces los capítulos que me han llamado la atención. Y esto es un aburrimiento. Bueno, no, porque se decía, bueno, es que hay un debate siempre en literatura, el profesor Ángel Arias, que también nos está escuchando, puede darme luz luego en la comida cuando comamos, porque comemos todos los jueves o los miércoles juntos, sobre este debate, ¿no?, de que hay que leer las obras de literatura varias veces. Bueno, yo veo las series que me llaman la atención varias veces, ¿no? Porque hay series claves, o sea, dentro de lo que es una temporada hay determinadas series que son claves en el desarrollo de la serie, ¿no? Entonces, tiene un nombre técnico, pero no lo voy a utilizar. Vale. Pues entonces, veo varias. Y analizo sobre todo los diálogos, o sea, el texto, no la imagen. Y te da mucho juego. Gracias, Manolo. Entonces, por ejemplo, en clase pongo ejemplos de periodismo y no de familia, ¿no? Porque son los que en clase, la serie Newsroom en el primer capítulo tiene un discurso en la Universidad de Columbia, en una mesa redonda sobre periodismo y tal, el protagonista principal, que me parece excelente. Pero me parece excelente no por el entorno, no por el ambiente, no por la circunstancia en la que se desarrolla, sino por el contenido de una propuesta ética de periodismo. Pero eso se descubre analizando el texto de la serie. Por ejemplo, en Merlí he descubierto que en algunos capítulos sobre algunos filósofos, evidentemente, ellos tienen una perspectiva, o sea, son perspectivistas, o sea, tienen un enfoque en el que eliminan ideas de esos filósofos y priorizan ideas de esos filósofos, que es una estrategia discursiva. O sea, porque a la hora de plantear a Kant, plantean un problema respecto a si conocemos la realidad o no conocemos realidad, o en el capítulo de Platón y el amor. Porque en el fondo, en la escena final en la que el padre y el hijo, o sea, en la que el padre legitima la homosexualidad del hijo a partir de los diálogos del banquete de Platón, es muy selectiva respecto al banquete de Platón. Sí. Este tipo de cuestiones son las que a mí sí que me gustaría que se debatiera esto y se analizara esto, ¿no? O sea, yo siempre me quedé con la idea de que aquí no podíamos tener una facultad de filosofía, ¿no? Pero igual en la universidad nos falta una facultad de filosofía, ¿no? Esto lo decía siempre el profesor Domínguez Nafría cuando era rector, ¿no? Aquí nos falta una facultad de filosofía y una facultad de teología. Pero los estudios de humanidades, eso. Bueno, esto es lo que te puedo contar. Totalmente. Pues nada, Paco, yo darte las gracias por estar aquí en nuestro instituto y decirte que me ha resultado interesantísimo lo que has dicho, pero de verdad, o sea, has puesto como palabras a cosas que vamos todos captando, ¿no? A mí me ha pasado de estar viendo series en familia y de repente ves ya el toque de lo políticamente correcto en muchas series que, por ejemplo, tienes que dejar de ver en familia porque a lo mejor tienes unos hijos con una edad que todavía algunos de ellos no tienen criterio para poderlo ver, o tomas la decisión de que si lo sigues viendo con ellos les das el criterio para que lo vean, ¿no? Por ejemplo, nos ha pasado con Ana de las Tejas Verdes en su versión más moderna, que es una obra de literatura, que es una delicadeza, y la niña, pues bueno, va tomando cómo van a hacer esa perspectiva, o yo que sé, The Good Doctor, series que de repente pues ves cómo, o sea, que es que el análisis me parece interesantísimo. Venimos viendo estos últimos años
verdaderamente cómo van integrando la diversidad. Además, yo que me he metido un poquito en el tema del género, es un tema que ya me había llamado la atención y que cada vez vas viendo series como series buenas, incluso This Is Us, que me gusta muchísimo This Is Us, y me gustaría poder hablar contigo de esa serie. De repente ves también cómo lo meten y dices, ya parecía que ya le hemos fastidiado, ¿no?, en ese tema, y cómo debemos estar los padres y educadores muy atentos, porque es que hay un consumo de series que yo mismo estos días lo pensaba, que si te despistas, como dices tú, lo tenemos en el bolsillo y tenemos a nuestros hijos o nuestros alumnos con un iPad y en un ordenador y no sabemos qué están viendo. Yo es que me hacía esta reflexión en casa, decir, cuidado, ¿qué están viendo? Porque tenemos que hacer una propuesta de serie familiar, o de, aunque no sea la mejor del mundo, verla juntos y dar un criterio. Si ya tienen 16 años o tienen, ¿no? Me gustaría que me dijeras algunas que como que no nos podemos perder, o alguna recomendación. Y luego, que me llamó mucho la atención, en la serie de Juego de Tronos, que no la he seguido entera, he seguido un poquito, pero una entrevista que le hacían al guionista, le decían, es que claro, es chocante de la serie que tú te tiendes a identificar con uno de los personajes y le matan. Generalmente, si quieres identificarte con uno que te parece más noble o más leal, a lo mejor ya estás muerto tú, porque enseguida se muere, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los buenos y los malos de la serie?, le preguntaron. Y le dijo, el malo es el hombre, ¿no? En esa serie, al final, no acaba viendo, pero que es que verdaderamente están siendo educadoras. O sea, que es que la tesis que dices me parece interesantísimo. El malo es el ser humano, no hay nadie de que te puedan fiar. Y esto lo están viendo nuestros jóvenes, eso sería antropológicamente, pero el tema de la familia me parece interesantísimo, y habría muchas que es que podríamos analizar, y es un trabajo, Carmen, que lo tenemos como Instituto de la Familia. Yo lo tengo hablado un poco con Elena Cebrián, de ponernos, porque habría muchísimas para analizar, antropológicamente, la familia, el modelo que presentan, el padre, la madre. This Is Us me interesa muchísimo, y era una propuesta que había hablado con Elena, y en fin, que me parece de verdad interesantísimo lo que has dicho, para poner ese punto de atención para nuestros alumnos, para generar una capacidad crítica para nuestros hijos. Antes de que contestes, Paco, porque ha sido... Pero Carmen ha planteado muchas cosas. Sí, no tomando nota de lo que planteaba Me gustaría Carmen. que nos dijeras algunas para ver en familia, para recomendar a nuestros hijos, algunas incluso que son tan inmorales y tan antieducativas que por eso precisamente son morales. Bueno, hay muchísimas, no sé, Paco, que te agradecemos muchísimo que estés aquí, que nos abres un camino de poder pensar, de poder hacer trabajos y estudios y seminarios y cuestiones como Instituto de la Familia, en lo que toque a la familia. Otros temas salen en las series, porque también hay series jurídicas o series del mal del ser humano, pero bueno, del tema familiar, pues nada, me gustaría alguna recomendación. Bueno, todo eso y... En ese mismo sentido, vuelve Manolo preguntándote alguna, que le digas alguna buena de verdad. Y te pregunta por el ala oeste de la Casa Blanca. Y junto a eso, solo una cosa más. Precisamente porque la tele, las series, se llevan en el bolsillo, hemos dejado de ver las cosas juntos, de verlas en familia, lo cual da lugar para comentar, para hablar, habría que recuperar eso, ¿no? Fíjate, yo ahí sí que tengo, vamos a ver, mi experiencia, ¿no? O sea, yo no hay cena, bueno, no hay cena, pero digo cena porque es el único momento que cenamos todos en casa, porque comer no podemos comer todos. Pero yo creo que no hay cena o cena distendida o fin de semana o tal en el que yo no saque el tema de las series y además sistemáticamente. O sea, yo me he propuesto no solo saber qué es lo que están viendo, porque el problema es que no sé qué es lo que están viendo. O sea, vamos a ver, podría saber qué es lo que están viendo, pero no me apetece entrar en sus secciones para ver qué están viendo, entre otras cosas porque me va a coger un cabreo del uno y voy a salir zumbado a por él, que esté viendo lo que está viendo. Entonces, prefiero educar en la libertad, pero sistemáticamente en las cenas o en las comidas sacar el tema de las series para que ellos afloren lo que están viendo y lo que están procesando internamente, dado que ya no vemos la serie, ya no vemos la televisión juntos
Y entonces, Pero eso entra dependiendo de qué edades, ¿no, Paco? Hay edades en las que a lo Claro. mejor todavía es posible proponer eso. Claro. Y no lo sé, me debato un poco en la duda de qué hacer. Por un lado, comprendo lo de educar en... Pero yo es que justamente estaba pensando sobre esto y ayer lo comenté, decir, no puede ser, tiene que haber yo creo que es bueno que haya, al menos de vez en cuando, una propuesta de Pero fíjate, alguna juntos. A veces, cada vez es más difícil. es difícil, pero Carmen, o sea, en el fondo yo lo que quiero es que contrasten la imagen de la ficción con la realidad. Sí. Esa es la única vía práctica que tenemos. Que contrasten en su imagen de lo que están viendo en las series con la realidad que ellos viven. Sí. O sea, porque es el único argumento. O sea, se puede, porque a la hora de plantear, bueno, es que, ¿qué es mejor? Porque en el fondo siempre es una familia de un modelo, de otro modelo, ¿no? Oye, mira, ¿cuál es tu experiencia de familia? Sí. ¿Qué es lo que tiene? O sea, ¿cómo se plantea este caso? Muchas veces hemos planteado, oye, ¿y qué pasaría si nos ocurriera esto a nosotros? ¿Cómo actuaríamos? Ese es el diálogo que yo planteo con mis hijos. Bueno, mis hijos ya, el pequeño es adolescente, o sea, ya no son niños pequeños, ya pasé esa etapa, ¿no? Y el mayor ya está terminando la carrera, con lo cual esa es la franja, ¿no? Entonces, esa es la única forma práctica que veo, ¿no? Esa es la única forma práctica. Y tienes razón, fíjate, cuando tú has dicho que lo del problema es el hombre... Lo dijo el guionista. No. El malo es el hombre. Yo me acuerdo una vez... El malo es el ser humano. Una conferencia en la que estuve con Fernando con Javier Sadaba. Estaban Javier Sadaba, Fernando Sabater y tal. Bueno, ese tipo de cosas que hacemos cuando estudia filosofía, ¿no? Donde Javier Sadaba... Y no voy a entrar en hablar de Javier Sadaba, la historia, en las publicaciones y tal, le dijo a Fernando Sabater, oye, Fernando, y tal, en el diálogo, ¿no? Vamos a hablar claro aquí. El problema es el hombre, que está mal hecho, que a quién se le ocurrió hacer al hombre, tal. Si es que nos dejó un marrón y tal. El problema es el hombre. Claro que el problema es el hombre. O sea, el problema es la familia porque es el hombre y es el hombre porque es la familia. Claro que el problema, la cuestión de la raíz antropológica última es que culturalmente la posmodernidad no acepta lo dado, el dato ya dado. O sea, tenemos que construir nosotros los datos y como no aceptamos el dato. Y el problema es que tenemos que aceptar que nacemos como nacemos, con el cuerpo que nacemos, y si no, pues mira, cambiamos el cuerpo. Y la teoría de las fundas de Altered Carbon. Entonces el alma, al final, que es el conocimiento, que es la información, está en ¿dónde? En una pila que se mete aquí detrás, ¿no? Y entonces, por cierto, uno puede elegir un cuerpo de hombre, un cuerpo de mujer, si tiene dinero, que esa es otra. Porque está aquí puro marxismo todo, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Claro que el problema es el hombre. Tenemos que darle la vuelta. El problema no es el hombre, la solución es el hombre. Y mientras que no nos metamos la cabeza y no lo planteemos, y siento defraudar a todo el público asistente, pero no voy a hablar de ninguna serie. No voy a hablar de ninguna que nos perdamos o que es interesante, Paco, aunque decir, esta es interesante comentar en familia o es no verdáis tal o para adultos. No, si quieres. Porque es que estoy muy despistada últimamente viendo ahí para arriba, para abajo. Ayer nos hemos vuelto a poner otra vez de Crown, un poco, se había quedado cortada. Estoy un poco despistada, porque si no empiezas a ver y dices, uff. Yo es que, o sea, no, porque a serie de la que hablamos tendríamos que entrar entonces a distinguir. Y entonces, como no podemos distinguir, o sea, como no puedo distinguir... Vale, pero ahí hay dos cosas. Una, lo que dice Ángel, no se me oye. Una, lo que dice Ángel en el chat, que en ese darle la vuelta, ¿no? El problema no es el hombre, sino la solución es el hombre. El problema no es esa familia natural, tradicional, sino que vamos a presentarla como algo atractivo, divertido, apasionante. Claro, pero siendo así, con todas estas series, a mí me hace gracia también otra cosa que te oí. Y hasta que no empecé a ver series no lo entendí, cuando les decías a los alumnos, a vosotros no os divierte confundir a la máquina. Yo decía, ¿qué será esto de confundir a la máquina hasta que empecé a ver series? Yo debo ser torpe porque me resulta difícil confundirla, os empeña siempre en ofrecerme una serie de cosas que yo quiero ver otras y no es, ¿no? Pero eso también tiene
Conste que yo creo que hay una similitud en muchos de los productos que se realizan y más por plataformas, ¿no? Lo de Netflix en este aspecto me parece evidente y sistemático. Pero creo que es bueno también el abrir el abanico, el procurar ver cosas distintas, ¿no? Igual que en la información, igual que en la lectura es bueno no ser monolítico, probablemente también en las series, ¿no? Bueno, vamos a ver. No sé, es que me he abierto en este momento, mientras que estaba hablando Carmen, para que veamos cómo tenemos las series, me he abierto, yo utilizo 3 plataformas. Bueno, esto es otra cuestión que tenemos que plantearnos. Porque, claro, yo tengo Netflix, HBO y Amazon Prime. Pero no tengo por qué yo pague las 3, porque si contrato Vodafone me da HBO, o sea, después esas 3 comerciales, ¿no? Entonces, lo que sí hay que ver, pero no es una serie, es el dilema de las redes sociales en Netflix. Sí, el dilema se la he visto. Totalmente. O sea, hay que verlo, ¿no? Sí. Hay que ver el dilema de las redes sociales. Y después, o sea, ya voy a sorprenderos, porque hay una serie en HBO que es Devs, D-E-V-S, o sea, Deus en latín, Devs, que a mi modo de ver me produjo un dolor... ¿En HBO? Un dolor de cabeza. Es una serie no limpia, porque ya no hay series limpias en el sentido que las entendemos, pero es una serie sobre el tema de la existencia de Dios, a partir de los nuevos modelos de física cuántica. Dios mío. Y junto con esa trama de fondo, porque es, es el MIT. El MIT es un proyecto de investigación y lo que plantea es el tema del sentido de lo humano y del sentido de Dios en la historia a partir del desarrollo. Es que no quiero entrar más y contarla. Este es el modelo de serie que a mí me gustaría debatir. No tiene nada que ver con la familia. Bueno, sí tiene que ver con la familia porque está la relación entre los 2 jóvenes científicos, el tema, bueno, aparece de todo, hasta el tema de la muerte y tal, y la centralidad de el recurso de la historia, del pasado, la relación entre el presente y el pasado a partir del desarrollo de la física cuántica. Alucinante. Bueno, yo lo dejo ahí, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la familia, pero os lo dejo ahí. Bueno, si queréis hablamos de los modelos de familia en Suburra, pero eso es otra historia. ¿En cuál? En Suburra. Suburra. Los barrios periféricos romanos, pero eso es una serie para mayores, entre otras cosas porque aparece el tema del Vaticano, Roma, las familias en culturas en concreto gitanas, bueno, curioso. Paco, hay una que no sé si habrás visto que nos dejó sorprendida al guionista, Two Detectives. Hombre, vamos a ver. El final de los 2 primeros de la trama, después de una cosa truculenta y horrenda, hay un capítulo final que apunta ¿lo recuerdas? Yo soy fanático de True Detective y sobre todo, pero soy fanático de la primera temporada de True Detective. O sea, el diálogo final. El diálogo final y un diálogo que mantienen en el primer capítulo los 2 policías en el coche. Por favor, Totalmente de acuerdo. Que está relacionado con otra escena de la película, que es un monólogo interior, digamos, de la serie del policía en su cama bajo un crucifijo. ¿Hablas de la primera temporada? Habla de la primera temporada. O sea, True Detective es una serie que me parece impresionante. El capítulo final de los 2 mirando el cielo estrellado, Paco, que apunta al sentido religioso. Dices, ¿este guionista quién es? Mira, Carmen está diciendo una cosa que yo no he entendido nunca y además a mí me gustaría hacer. O sea, habría que dar clase de antropología a partir de todas las sesiones de clase, debatir como si fuera el estudio de caso de un capítulo de una serie, un fragmento de una serie o un episodio de una serie, porque hay para todo. Es que, Paco, tú que me has lanzado un guante, yo te diré que llevamos tiempo pensando aquí cómo organizar la posibilidad de, no un cineforum, pero sí ver entre varios, pues no sé si alumnos, profesores, gente que quiera, más que películas, series o partes
uno va viendo la serie, pero seleccionamos algunos Sí. y hacer comentarios y visionados de las series. Tú me has dicho que me lanzabas guantes, yo te anuncio que una de las cosas que es cierto que le vamos dando vueltas y que sin duda no es que querríamos, es que tendríamos que contar contigo, sería esta, ¿no? Perfecto. Cuando recuperemos nuestra vida universitaria efectivamente. razonable, ¿verdad? Pero ver Deus, que os va a rayar, como dicen los chavales, os va a rayar bastante. Yo iba a terminar, pero hay más preguntas, Lucía. Fernando Losao pregunta, ¿y de series documentales qué nos cuentas? Pues esa social, ¿no? Yo, Fernando... Ya te ha dicho al principio. Social Dilema. Social Dilema es el dilema de las redes sociales, es una serie documental que hay que ver. Bueno, yo ahora estoy viendo series sobre sectas, documentales sobre sectas, porque es un tema que ahora tengo en la cabeza, ¿no? Pero bueno, no, es que no voy a recomendarla porque además todas las sectas tienen, ya sabéis, mecanismos psicológicos, está el tema sexual, o sea, pero me llama la atención esta cuestión porque estoy viendo series documentales sobre sectas por el tema de la libertad, porque yo creo que tendríamos que trabajar la cuestión de la libertad. Cada vez encuentro más mecanismos generales en la guerra cultural, social y psicológica o psicosocial con mecanismos experimentados en sectas en los últimos años. Sí. Bueno, no solo de series, sino de algunos cortos que hay en la red muy interesantes. Bueno, que si queréis otro día hablamos. Bueno, lo que está claro, Paco, es que tienes que venir más. Pero siendo así, y como no tenemos ocasión aquí del Pisco Labis habitual de continuar con el diálogo, Paco y yo tenemos clase a las 3 y antes esperamos comer algo. Claro. Lo vamos a dejar aquí hasta la próxima sesión, que será el profesor Tomás Chivato. Será ya la vuelta de Navidad. En cualquier caso, iremos el 17 de febrero, me dice Carmen. Agradeceros a todos y sobre todo agradecer a Paco, como no. Bueno, yo agradezco la invitación y saludo a todos los buenos amigos que estoy viendo ahí, que son muchísimos y además en todas partes del mundo, vamos. Efectivamente. Entre los cuadros estos, vamos. Algunos estoy viendo y otros estoy leyendo los nombres. Saludo a todos. Y nada, nos vemos. Sí es cierto que nosotros tenemos la intención de publicar, cuando terminen las jornadas, las intervenciones que hay aquí, publicar el libro y además iremos colgando los vídeos cuando tengamos el acceso correspondiente. Gracias a vosotros, hasta la próxima y como será después de Navidad, muchas gracias. Muy feliz Navidad a todos. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Antonio.